Bueno, lo anticipábamos antes del corte, ¿eh? Una de las listas del PJ, encabezada por la ex jueza Alejandra Rodenas, acompañada por Juan José Saleme, actual concejal de la ciudad de Santa Fe, van a estar compitiendo en las próximas internas del justicialismo. Los tenemos como invitados. Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, una de las listas que ya estaba anunciada, usted ya había dicho que iba a ser candidata, inclusive hemos charlado en la radio, en distintos medios, y en este caso Juan José Saleme apareció también ahí medio a último momento el nombre, pero es una de las tres listas que van a estar compitiendo en la próxima interna. A último momento para algunos. Para algunos. Claro. Porque cuando empezó el año, el gurú Berlanga, el compañero Berlanga, dijo, ¿puede ser que sea legislador nacional, Saleme candidato a legislador nacional? No, le dije yo, me recuerdo que hice una... La tiró afuera, como hace sí, siempre, digamos, ¿no? La tiró afuera. Bueno, acá hay una cosa, bueno, ¿no? sí, Futbolera. Bueno, es una interna interesante va a tener el justicialismo. Agustín Rossi por un lado, a último momento pensábamos Juan Carlos Smith, finalmente se bajó, apareció Pablo Divert, pero son tres listas fuertes, si se quiere. ¿Cómo lo ven internamente esto? Digo, ¿qué? A ver, yo creo que hay dos cuestiones que analizar. Primero, que nuestra lista es el resultado realmente de un acuerdo plural, y esto es importante, un acuerdo colectivo de voluntades fuertes, que estén presentes y adhiriendo a esta lista los senadores, los intendentes, los presidentes comunales, organizaciones sindicales y sociales, no es un dato menor. O sea, esta multiplicidad de actores en la lista creo que nos pone en un escenario muy, muy interesante de cara a la gente, sobre todo, ¿no? Y este intento, y creo que es lo que vamos a hacer, y en esto lo hemos conversado también mucho con Juanjo, de poner la cara para la gente de la provincia de Santa Fe, ¿no? Y la cara y sobre todo escuchar qué es lo que está pasando, cuál es el ruido un poco de la provincia de Santa Fe. Yo lo que he empezado a recorrer y lo que he recogido, porque bueno, si bien yo vengo de la justicia, trabajé 30 años en la justicia penal en Rosario, un juez es un sujeto político y no está ajeno a la realidad, ni al dolor, ni al sufrimiento de la gente, todo lo contrario. La justicia penal te pone en un escenario de realidad permanente. Desde ese lugar creo que tengo esa capacidad de poder escuchar qué es lo que está ocurriendo. Y creo que justamente a Juanjo le pasa lo mismo, porque desde su rol de concejal lo ha hecho, y él tiene una trayectoria también como militante universitario. Compartimos la sigla de nuestra militancia, porque yo también milité en la Juventud Universitaria Peronista, pero en los 80, él es más joven, obviamente. Así que yo creo que, si bien hay una interna, el Congreso del Partido soberanamente decidió una interna, yo creo que hay que desdramatizar el tema de las internas y trabajar para las necesidades de la gente. Recién decía, bueno, la provincia de Santa Fe, sin lugar a dudas es el foco. Elegimos los santafesinos a nuestros representantes en el Congreso. Sin embargo, inclusive metiéndome en algunas otras internas de otros partidos, pero es bastante común en estos momentos escuchar, bueno, la batalla nacional de acá a 2 años tiene que ver con si el justicialismo tiene posibilidades y un candidato, Cristina por un lado, Cambiemos refrendando por lo menos en una especie de plebiscito, y dice la batalla se va a dar en el Congreso de la Nación, cómo terminen saliendo estas elecciones. Y por ahí sucede mucho también que, nosotros eso lo decimos habitualmente, algunos diputados nacionales se olvidan de Santa Fe, se van a Buenos Aires y el vasito de Starbucks, el obelisco, lo saca un poco de... Las luces de las la luces, ciudad. ¿no? Y termina siendo, bueno, de alguna manera, un representante de la provincia de Santa Fe que no siempre representa al pueblo de la provincia de Santa Fe. Justamente es no perder de vista ese contacto. Yo creo que, te decía, este primer contacto que yo estoy teniendo con los territorios, si hay una palabra que define a los territorios es la palabra desamparo, y la palabra no escucha. Con lo cual creo que eso es lo que hay que revertir. Porque si no, todo termina siendo una discusión de cúpulas y de quién es, digamos, más representativo, menos representativo. Nosotros tenemos un proyecto claro, un proyecto concreto, que es un proyecto para Santa Fe, para reubicar al peronismo en el lugar que nunca debería haber perdido en esta provincia, para relanzarlo, si se quiere, desde este espacio,
Y creo que, bueno, en eso estamos de acuerdo, cuál es nuestro rol y cuál va a ser nuestro rol como representantes del pueblo de Santa Fe. Digo, una vez que termina la elección, todos los legisladores nacionales tenemos que trabajar en Buenos Aires para defender los intereses de los santafesinos, y ese es, sin dudas, el objetivo que tenemos nosotros, desde el Nuevo Espacio, y también yo, representando a este equipo de la Ciudad de Santa Fe del Consejo de la Ciudad de Santa Fe. Nosotros venimos hace tiempo construyendo esto, y bueno, vamos a defenderlo, en este caso, a hacer crecer el espacio en el Congreso de la Nación. Le pregunto, Alejandra, ¿qué fue? Dos cosas quiero preguntarles. ¿Qué fue lo que la llevó a tomar la decisión de dejar de ser jueza y ir, dar un salto a la política partidaria, exponerse a una elección, a que la voten, no la voten, etcétera? Y por otra parte, ¿qué percepción, casi nada le pregunto, qué percepción tiene usted de estos año y medio del gobierno de Macri y de los 12 años anteriores del kirchnerismo? Me hiciste muchas preguntas todas al mismo juntas, tiempo. sí. La primera empieza con un acto de locura, digamos, pero de una locura positiva, pero que celebro de mí misma, porque cada vez que pasan los días estoy más contenta, más entusiasmada. La gente tiene una percepción de los jueces como de que viven en una zona de confort o en un lugar de mucha comodidad. Yo diría que un juez penal en ningún lugar del país está cómodo. Está cómodo por la sencilla razón de que justamente está interpelado permanentemente por la realidad. En mi caso particular me tocó lidiar justamente con una de las bandas narcocriminales más potentes de la ciudad de Rosario, que también ha tenido sus coletazos en la provincia de en el resto de la provincia, con lo cual no fue ni cómodo ni grato mis últimos años. Pero bueno, uno tiene esto que yo mencionaba, que con Juanjo compartimos la sigla de nuestra militancia universitaria. Uno tiene un pasado también, una historia. Yo milité en la universidad hasta los años 90, cuando ingresé ya al funcionariado en el Poder Judicial, y uno tiene, esa voz, ¿no?, que le dice que hay algo más que puede hacer por el otro, sobre todo. No quiero decir que no lo haya podido hacer desde la justicia, creo que cumplí con los objetivos que me marqué y con los que marcaba básicamente la Constitución, pero había alguna cosa como de asignatura pendiente, ¿no?, que tenía que ver con este deseo de largarme hacia la política y de tal vez creo que lo más metafórico que te podría contestar es uno siente que a un juzgado las cosas llegan, como se dice en la jerga, para que la gente lo entienda, cocinadas, ¿no? Y que uno trabaja con lo que tiene y hace lo que puede con las pruebas que llegan. Tal vez lo mío ahora tenga que ver con una reflexión acerca de las políticas de anticipación de lo que ha sido la exclusión y la inseguridad, básicamente en el territorio en el que yo he trabajado, que ha sido Rosario y su área de influencia. Por eso surge este deseo de participar en otro ámbito del Estado, ¿no? Desde otra entrega, digamos. Si me preguntás, porque me hiciste una pregunta larguísima, si me preguntás qué pienso de los últimos 12 años del gobierno kirchnerista, yo tengo profundas coincidencias con todo lo que significó ampliación de derechos, pero creo que también tengo algunas diferencias a la hora de posicionarme en cuanto a la construcción política. Esto que vos señalabas de los dirigentes llegando a Buenos Aires, con todo lo que se implicaba, y ingresando en una lógica donde el ciudadano se pierde y donde no hay devolución hacia el territorio. Creo que algo de eso pudo haber ocurrido. Sin embargo, creo que hay hechos fundantes del gobierno anterior que para mí son fundamentales. Y si me preguntás qué pienso del gobierno actual, tengo una actitud sumamente crítica. Creo que todos los recortes, la palabra recortes se aplica a tantas áreas, digamos, que tengamos un presidente, por ejemplo, que inició las sesiones ordinarias del año pasado sin mencionar la palabra industria y que piense con lo que, digamos, pensando desde Santa Fe, ¿no?, con lo que significan las pymes en la provincia de Santa Fe, que tengamos un presidente que cree que el trabajo es costo laboral y que hay que bajarlo, a mí me preocupa. Y sobre todo los recortes, porque pensemos en esto también, ¿no? Tenemos un combo explosivo, tenemos narcocriminalidad atravesando casi todas las ciudades del país, con recortes y con ajustes. Entonces, tarifazos,
pérdida del poder adquisitivo, recortes en áreas sensibles, pensemos en el PAMI, en los recortes a las personas que sufren discapacidad, al CONICET, a la educación pública. Bueno, ambos somos egresados de la universidad pública y sabemos de qué se trata. Y después, el endeudamiento. Básicamente tuvimos un gobierno que luchó por desendeudar al país y esto es algo que no se puede poner en duda. Y ahora tenemos un endeudamiento a 100 años, con lo cual es una terrible metáfora, ¿no?, de la Argentina de hoy. Espero haberte contestado. La agenda suya, ¿por dónde va a pasar? Y le hago la segunda pregunta. Ya que habla de la narcocriminalidad atravesando la mayoría de los procesos sociales en las principales ciudades. Hoy empezó un nuevo juicio a Hugo Tognoli en Rosario. Así y es. el senador Enrico del departamento General López dijo: deberemos volver a pensar en esta provincia si los fiscales y la policía provincial debe investigar el microtráfico y debe sancionarlo. Es una ley nacional, las provincias pueden adherir. ¿Cuál es su opinión? Hay una discusión con respecto al narcomenudeo que creo que se debe dar básicamente en las legislaturas provinciales. De todas maneras es un tema que hay que estudiarlo muy bien porque la carga, digamos, a la provincia con una responsabilidad extra, ¿no? Además, habrá que ver si ahí están los recursos como para poder enfrentar esa problemática. Yo creo, cuando vos me decís cuál es mi agenda, yo creo que lo que hemos tenido, y esto es muy grave, sinceramente, y ahí sí creo que esto no atravesó la política del gobierno anterior, fue un eje en la narcocriminalidad que atravesaba a todo el país. O sea, no hubo un diálogo entre el gobierno nacional y las provincias con respecto a estas cuestiones. Porque la narcocriminalidad no es solamente, o sea, el narcotráfico, una cosa es el narcotráfico, que es competencia de la justicia federal, que también tendrá que darse su propia autocrítica el gobierno con qué recursos dotó al gobierno, a los jueces federales para combatir ese flagelo. Sí. De hecho, Venado Tuerto tiene creado un juzgado federal. Exacto, y no están los recursos. Sí. En cambio, la narcocriminalidad es el fenómeno que quizá es más pequeño, si lo podemos mensurar en cuanto a volumen, pero es el que más perfora la vida de la gente. O sea, es el que, si vos le preguntás a un vecino qué le pasa a las 6, 7 de la tarde, de una tarde de invierno, se mete en su casa, porque esta realidad de Santa Fe es muy parecida a la de Rosario. Barrios de trabajadores donde la gente, por usar una metáfora, otra metáfora más, sacaba la silla de la puerta de su casa o se quedaba charlando en la esquina con un vecino, hoy no lo puede hacer. Hoy tiene que diagramar su día a día pensando en que puede ser objeto de algún tipo de agresión. Entonces, si tenemos que hacer una autocrítica, en el caso mío particular, que vengo de la justicia, es que creo que se llegó tarde al fenómeno. Se llegó tarde y se llegó sin políticas claras. ¿No se llegó con complicidad? Esta mañana tiene que declarar el intendente de Paraná, Sergio Barisco, señalado en una causa de narcotráfico. Hugo Tognoli fue puesto por la política santafesina como primero jefe de droga, después jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. Un sinnúmero de casos de policías. Hoy me comentaba un investigador. Sí, de hecho yo he procesado unos cuantos. Medio verdad, medio mentira, decía, habrá que crear nuevos pabellones exclusivamente para policías en esta provincia. ¿Y complicidad no hubo? Yo creo que hubo grados de ocultamiento. O sea, la palabra complicidad es muy fuerte, hay que probar la complicidad, digamos. Yo soy muy, muy cuidadosa con las palabras porque creo que no le podemos decir a la gente algo que no podemos probar. Ahora, resulta llamativo, por ejemplo, que en una causa como la causa Canteros hayamos procesado una importante cantidad de policías y una división entera de la división, digamos, judiciales de la provincia de Santa Fe haya estado en el ojo de la tormenta y luego fue disuelta, con lo cual sospechas hay. Nosotros ahora se va a enfrentar un juicio, ¿no? Los canteros que uno tiene las expectativas de haber trabajado para que sean efectivamente condenados. Yo hice todo lo posible para que esas pruebas llegaran transparentes y fuertes, digamos, al juicio oral finalmente. Le tocó investigar también otro caso muy relevante que fue la balacera a la casa del gobernador y resolviendo la situación procesal de los entonces involucrados. Sí. La política durante mucho tiempo dijo fue un ataque del narcotráfico para una gestión que estaba empezando a mostrar que enfrentaba el flagelo de manera potente.
usted resuelve en el procesamiento una cosa distinta. A la conclusión a la que llega es que No, se trataba de un problema jurisdiccional Sí, en donde bueno, se quería pero- darle una señal al jefe de la policía del lugar donde vivía Bueno, pero Bonfatti. había una señal clara de que obviamente había una cierta resistencia a la intervención policial. Hubo una decisión en su momento del gobierno de enfrentar a estos, Lo había a estos sido, sectores. sí. Tal vez no se hizo de la mejor manera, por eso les digo, a veces cuando el fenómeno, yo creo que el fenómeno narcocriminal se subestimó. No se le dio la entidad que realmente tenía. Y creo que la reacción llegó tarde, a posteriori. Por eso es tan importante lo que podamos hacer desde el Parlamento, digamos, en el caso de que vamos a llegar al Parlamento, sobre todo para el diseñar y repensar estas políticas públicas. Mira, pasa lo mismo, yo te llevo a otro tema, pero que tiene que ver. Yo cerré varios prostíbulos en la ciudad de Rosario cuando sale la ley de trata. Teníamos la herramienta legislativa para hacerlo. ¿Qué es lo que no tenemos? Una buena reglamentación de la ley de trata, porque vos cerrás un prostíbulo, las mujeres que trabajan en ese lugar o que son objeto de utilización por parte del proxeneta no tienen contención estatal. Claro. Hay tanto para hacer, hay tanto para hacer en políticas de género. Lo que pasa es que estamos ante un gobierno que lo único que hace es recortar. Sí, muchas veces se dice, fueron rescatadas tantas chicas de un cabaret, de una boquería. ¿Reenviadas a dónde? ¿A dónde? ¿A Claro. dónde? A la nada, al vacío y a la soledad de enfrentarse con que no hay un mercado laboral que las está esperando. Entonces hay que tener muy en claro que muchas veces las mujeres que eligen ejercer la prostitución, más allá de que los movimientos de mujeres muchas veces se manifiesten en contra de este tema, yo creo que hay que ser muy comprensivos de la pelea también de las meretrices, porque es una voz que hay que escuchar, porque estas mujeres no tienen muchas opciones a la hora de elegir. De la misma forma que no tienen muchas opciones a la hora de elegir los soldaditos de los barrios, los chicos que de alguna forma no han transitado la escolaridad primaria ni la secundaria, algunos siquiera tienen familia. Entonces, si bien tenemos una mirada crítica y yo creo que hay que sancionarlos en la medida que cometan un delito, también hay que ser muy comprensivos a la hora de entender de qué se trata esta nueva delincuencia, ¿no? Uno va leyendo las primeras declaraciones que van haciendo todos los precandidatos y me voy a poner en abogado del diablo. A ver. Porque hay... todos los candidatos tienen flancos en donde los otros los van a atacar, le van a decir una cosa y le van a plantear otra y demás. Y en el caso de los dos que tenemos aquí presentes, hoy escuché al Frade, hice una nota con el Frade en la radio que me dijo, espero que la jueza Rodenas pueda explicar ahora que es desde la política lo que no se animó a hacer como jueza, particularmente con la causa de la balacera. El gobernador dijo, empezó planteando un enfrentamiento, las bandas, y terminó siendo una cosa más pequeña. Y de Juanjo lo que le va a plantear el peronismo es, hace 2 años fuiste candidato del PRO. Digo, son los dos temas con los que, me imagino que además lo saben, digo, con los que van a... Sí, yo no tengo ningún problema. Van a ser chicaneados, digamos, por los otros. Les propongo una cosa. Sí. Armen un debate con Del Frade. Acá, y debatamos con Del Frade, porque realmente no sé a qué se refiere cuando dice esas cosas. Lo respeto, por supuesto, pero no sé a qué se refiere. Un juez trabaja sobre pruebas. Yo no puedo inventar pruebas que no pude haber inventado pruebas que no tuve. Qué interesante un debate con Del Frade. Sí, cómo no, me encantaría. ¿Sí? Sí, claro. No, lo propuso ella. Hay que ver si tiene elementos para sostener lo que dice Del Frade, ¿no? Sí, Bueno. también. Y con respecto a lo otro, yo he respondido muchas vamos veces. A dejarle el lugar a Juanjo. No. Pero digo, he respondido yo muchas veces sobre ese tema. Vamos a debatir porque a veces se dicen las cosas con una ligereza terrible, ¿no? Pero bueno, yo soy una persona de diálogo, soy una persona de consenso. Realmente creo que le hacemos muy mal a la gente si entramos en estas rencillas que tienen que ver más con cuestiones personales, que yo en mi caso desconozco por qué, que con cuestiones de fondo. A mí, ¿sabés qué me está preocupando hoy, Sí, sinceramente? sí. La inseguridad y la precarización laboral. Hoy, si caminás la provincia de Santa Fe como estamos caminando nosotros, los intendentes y los presidentes de comunas te están diciendo que la gente está pidiendo bolsones de comida. Sí. Entonces, Bueno, lo vemos que acá esto en se Santa Fe, termine claramente. dirimiendo en En una los cuestión de si a comedores, Del Frade le gusta o no lo que yo hice como jueza, tal vez lo tengamos que hablar en forma privada. Sí, Para igual no sí, subestimar a la pasamos al audiencia. debate, Del Frade tendría que tener... No, lo hacemos al debate. No, está buenísimo. Pero lo hacemos al Igual debate. Pero... hay que debatir las cuestiones que le interesan a la gente. Claro. Y Del Frade tendría que proponer cuestiones que le interesen a la gente y no ganar centralidad su persona siempre atacando o agrediendo a los demás, muchas veces sin fundamento, ¿no?
¿Quiere contestar lo que le preguntó? Ya lo he respondido muchas veces. Pero Queremos un una- peronismo de todo el abecedario y no de una sola letra. Y esa es la construcción que nos venimos dando. El peronismo siempre ha sido el gran movimiento nacional. Y al que no lo entiende, que el movimiento nacional... Que no lo entiende un gorila, no va a decir. No, pero el peronismo de responde ninguna a manera- construcciones de ninguna colectivas. manera No, utilizaría ese término. Yo Una creo que el broma. nunca, movimiento pero nacional- discúlpame. Sí, por favor. Juanjo. Nunca negué, nunca dije que no era peronista, siempre sostuve eso. Héctor, con vos lo he hablado muchas veces. Siempre dije fue un acuerdo provincial y me parece que si lo del frade no le interesa a la gente, esto muchísimo menos. Mira, yo les voy a contar una cosa simpática. Yo vengo de una familia muy peronista. O sea, si a mí me tienen que me hacen un dosaje de sangre, Hay quienes peronistas, sangre ¿no? con El la peronómetro foto alto. exactamente. Y vos sabés que mi padre, que es un peronista, fue un peronista de la primera hora, fue diputado en el 45, ministro, bueno, un protagonista de la vida de la zona sur de la provincia. Se reía mucho de esta cuestión del peronómetro. Te cuento algo. Por ejemplo, cuando en el 73 yo tenía 10 años, era una nena, ellos tuvieron que entender la decisión del general Perón de ir a un frente con el MIR. Y la entendieron. Y se pelearon y la entendieron. Y bueno, ¿por qué no pensar que hay momentos en los que algunos compañeros hacen un tránsito hacia otros sectores y vuelven? Yo no digo que Juanjo tenga que pedir disculpas por esto, todo lo contrario, sino que a veces hay desencantos y bienvenido sea si aquellos que se fueron y retornan porque evidentemente el peronismo los sigue conteniendo y este espacio más. Sí, me parece que no hay que darle mayor lugar. Digo, milito desde los 19 años en el peronismo. No le vamos a sacar sangre a No Juanjo creo que acá, por la decisión tal cual del 2015 tenga que rendir cuentas ni me convierta eso en una persona oportunista. Digo, fue lo que marcó el momento y bueno, la decisión del espacio la defendimos y siempre estuve dispuesto a explicarlo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, Un muy placer. amables. Vamos y a bueno, y un saludo a toda la audiencia que está queriendo de nosotros otras cosas, me parece. Vamos a organizar el debate con el Frade igual. Bueno, dale. Eso les gusta el debate, A ellos les ¿no? gusta el debate. Pero habrá siempre debate. lo hemos hecho siempre. De hecho, a concejales Habrá debate. también ¿Cómo en no? su momento hemos tenido debate. Gracias. No, gracias a ustedes.